2022, denominado hoy 5 de junio del 2022, denominado tecnológicos, la sugerencia de promoción de inversiones pensando en el beneficio económico y financiero de la población piurana en general. Le informaremos a esta población que durante el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias virtuales tendremos la participación de diferentes entidades financieras de la región que nos ayudarán a conocer más sobre los productos que estos ofrecen y de esta manera poder conocer o acceder a alguno de ellos para la reactivación económica. En esta ocasión tendremos la oportunidad de contar con la participación del administrador de empresas, señor Víctor Francisco Rojas Rosas, que nos brindará una ponencia sobre las experiencias de la aplicación de Soho para las MIPES, quien cursa una MBA en la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, en la UTP. Además, cuenta con la especialización en Analytics e Inteligencia para los Negocios Pacífico Business School. Y invitamos a este expositor, no sin antes dar a conocer de quién estamos hablando. Entonces, en este ciclo de conferencias contamos con muy importantes los expositores, sobre todo que al final de la conferencia que el señor va a hacer, por favor, tienen que aprovechar este tiempo para hacer sus preguntas, porque a veces la conferencia es tan importante que se nos va. Entonces, si tuviera alguna persona, alguna pregunta, lo puede hacer. Conozcamos un poco más acerca de Víctor Francisco Rojas Rosas, administrador de empresas, orientado al análisis de datos y inteligencia para los negocios. En su experiencia profesional, él tiene el análisis de necesidades y procesos empresariales para la personalización e implementación del SOHO, CMR Plus, capacitación personalizada e in-company, asesoramiento para la generación de informes y análisis, planeamiento y ejecución de control, optimización de plan de marketing digital orgánico y pagado, ¿no? Asesoramiento de desarrollo e implementación de gestión de un sitio web integrado a redes sociales y al SOHO CM Plus. Asesoramiento de desarrollo de implementación y gestión en aulas virtuales. También si hubieran docentes, es muy importante esta capacitación. Asesoramiento en análisis de datos, diseño y construcción de productos y servicios basados en los datos. Asesoramiento en inteligencia de negocios, ¿no? En inteligencia de negocios y productos, ¿no? Y servicios basados en los datos, ¿no? Él tiene un business intelligence, análisis de necesidades de procesos empresariales, que personalización e implementación de SOHO Apps. O sea, es una app que nos va a ayudar a mirar cómo podemos trabajar los datos digitales, marketing digital, planeamiento, ejecución y control y optimización de planes de marketing. Bien, este es el de la Escuela de Posgrado de la UTP, es nuestro invitado el día de hoy, el administrador Víctor Francisco Rojas Rosas. Bienvenido a esta importante capacitación. Todos los micrófonos son suyos, Víctor. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Le habla Víctor Francisco Rojas. El día de hoy yo voy a comenzar con este ciclo de charlas y el tema de hoy justamente va a ser cómo aplicar los aplicativos de Soho para MIPES. Bueno, voy a hacer una presentación, voy a hacer unas diapositivas y a partir de ahí vamos a hacer unos ejemplos y también, como comentaron al inicio, me gustaría muchísimo su participación con un tema de preguntas para poder en todo caso solucionar algunas dudas, dar algunas ideas, cómo es que este aplicativo les podría ayudar a todos ustedes en cada una de sus empresas. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Ok? Voy a comenzar con la exposición que el día de hoy se denomina Experiencia de aplicación de Soho Suite para la MIPES. Básicamente quiero ver tres temas muy puntuales, ¿no? En algunos ejemplos, como es la diferencia entre digitalización y transformación digital, los beneficios de la integración de procesos y el análisis de datos e inteligencia para los negocios. Bueno, para comenzar, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy quien ven ahí, Víctor Francisco Rojas Rosas, como ya comentaron al inicio, soy bachiller en Administración de Empresas por UDEP,
He llevado un programa de especialización en gestión de la información por la Pacific Business School. Tengo justamente hace pocas semanas concluido un programa gerencial de transformación digital por UDEP y actualmente estoy cursando un MBA semipresencial, la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, más o menos la agenda de hoy va a ser conocer un poco sobre Zoho Suite, luego hacer una pequeña demostración en algunas plataformas CRM gestionadas por mi persona para diferentes clientes, y bueno, sesión de preguntas y respuestas, que me parece que va a ser muy importante y mucho un requisito para todos. Antes de eso, ¿por qué es que necesitamos integrar aplicativos? ¿Por qué necesitamos encontrar un aplicativo que nos permite integrar todos los procesos? ¿Por qué necesitamos digitalización? Y más que digitalización, ¿por qué necesitamos transformación digital? Bueno, seguramente, como a muchos de ustedes cuando inició su negocio, a mí también me ha pasado, hace más de 10 años, tenemos que ver los mejores aplicativos que nos ayuden a gestionar nuestro negocio. Actualmente hay muchos aplicativos muy variados, diferentes precios, diferente calidad, etc. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre que, en primer lugar, manejamos nuestros correos electrónicos mediante Google. Aprovechando Google, utilizamos el calendario de Google, utilizamos, por ejemplo, Google Drive, ¿no? Tal vez utilizamos la contabilidad mediante una hoja de Excel, tal vez utilizamos redes sociales, WhatsApp, etcétera, y utilizamos varios aplicativos para gestionar varios procesos en nuestra empresa. Pero hay un problema cuando estos aplicativos no están integrados. Por ejemplo, aquí podemos ver una persona que necesita tomar decisiones para crecer. ¿Okay? Tenemos un tema de clientes. Por ejemplo, puede ser que tenga su base de clientes dentro de su correo electrónico en una hoja de Excel. Además, puede ser que tenga su sitio web, sus redes sociales, etcétera, ¿no? Puede tener también su tema de contabilidad en un pequeño aplicativo, en un aplicativo gratuito o en otra hoja de Excel. Puede ser que tenga toda la documentación, por ejemplo, ahora que estamos hablando de clases virtuales, un tema de diplomas, certificaciones en otro aplicativo. Y puede ser un tema de asistencia remota o asistencia al cliente mediante redes sociales, WhatsApp, Telegram, Messenger, etc. Y además necesita crear informe de todos estos procesos. Pero ¿cuál es el problema? Que cada uno tiene un aplicativo diferente y necesita entrar y salir a determinados aplicativos para encontrar información diferente. ¿Cuál es la información contable del cliente A? ¿Cómo nos visitó el cliente B? ¿Qué problemas tiene el cliente C? ¿Cuáles son las ventas de todos mis clientes? ¿Ok? Y ese es uno de los grandes problemas que existe ahora. Por ejemplo, si ahorita alguien los llama por teléfono y no lo tienen en sus contactos, tienen que buscar en una hoja de Excel, por ejemplo, de quién es el número, tienen que buscar en los correos electrónicos cuáles son los negocios que tienen con esa persona, tienen que ver en un tema de contabilidad, por ejemplo, en una hoja de Excel, cuál es la contabilidad para que, si es que le debe dinero, si es que ya cobraron, si le enviaron la factura, etc. ¿Cuáles serían los beneficios de la integración? Aquí estamos nosotros teniendo que tomar decisiones para mejorar en nuestro negocio y aquí están todos estos aplicativos. Pero ahora, todos estos aplicativos van a estar conectados con una sola central, que podría ser un dashboard, un panel de información que nos diga cuántos clientes tenemos, cuánto hemos cobrado, a quiénes tenemos que enviarles correos electrónicos, etc. Y todos estos aplicativos se van a poder comunicar entre sí. Ya no tengo que revisar el correo electrónico y luego entrar a Messenger y luego entrar a Instagram y preguntar a mi contador si ya se envió la factura y preguntarle a mi trabajador si ya se realizó el trabajo o no, porque ahora ya todo puede estar conectado, ¿ok? Y todo se conecta entre sí para que finalmente nosotros podamos tomar decisiones, podamos ver toda la información de nuestra empresa en un solo lugar. ¿Y quién hace eso? ¿Qué aplicativo nos ayuda a hacer eso? Pues todo eso se puede integrar, por ejemplo, en Zoho. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es importante justamente la integración? Por un tema de sinergia. Juntos somos más fuertes. Además que hay algunas palabras, un juego de palabras que a mí me gusta mucho porque es muy, muy cierto. Por ejemplo, si algo no se comunica, no existe. Si yo no comunico a mis clientes sobre un producto nuevo, el cliente creerá que no existe. Si yo no puedo medir algo, no puedo controlarlo. Si yo no puedo medir cuántas ventas tengo, no puedo controlar si es que estoy vendiendo más, si es que estoy vendiendo menos.
Si no puedo controlar algo, no lo puedo mejorar. Si yo no controlo mis ventas en el 2021 y ahora en el 2022, no puedo mejorar hasta el 2023. Además que todo esto es un ciclo de administración, ¿no? Planificación, ejecución, optimización, control y volver a hacerlo y repetirlo una y otra vez. Y además hay algo que es muy cierto, que los números no mienten. 1 más 1 es 2 en cualquier lugar del mundo. Es más, se podría decir que en todo el universo 1 más 1 es 2. Entonces, basarnos en datos para tomar decisiones es muy importante. Y ese es otro de los beneficios de tener integración. Ahora bien, vamos a pasar de una vez a lo que es Suite, ¿ok? Mientras que les explico rápidamente qué es Zoho Suite, voy a reproducir un video. No es necesario que lo veamos todo ni que lo escuchemos, ¿ok? Pero la idea de Zoho Suite, de Zoho One en este caso, es un aplicativo que tiene más de 40 aplicaciones, un sistema operativo que tiene más de 40 aplicaciones de venta, de marketing, de soporte cliente, de recursos humanos, de finanzas, de soluciones personalizadas y de inteligencia de negocios, que nos permite justamente optimizar todo esto y que todos nuestros colaboradores trabajen entre sí de la mano. Por ejemplo, un tema de marketing. El tema de marketing nos va a poder, por ejemplo, segmentar, saber cuánto hemos conseguido por redes sociales, por ejemplo, un tema de inventario, cuando tengamos un tema de inventario, cuando seamos una comercializadora, un tema de ventas, saber cómo vamos, cuánto tenemos, un tema de contabilidad, saber qué facturamos, qué cobramos, un tema de recursos humanos, con quién, cuál es nuestro equipo de trabajo, mejorar nuestro equipo de trabajo y todo esto integrado en un solo aplicativo. Toda nuestra empresa integrada en un solo aplicativo, como muchas de las grandes empresas lo hacen, ¿no? Entonces, eso, en resumen, vendría a ser Zoho. Volvamos a las diapositivas. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden realizar en el chat y de todas maneras para ir apuntando para que no se nos olviden las preguntas y al final de todas maneras daremos respuestas a estas preguntas o a estos comentarios. Bueno, ¿qué es Zoho? Es un sistema operativo empresarial, tiene más de 40 aplicaciones integradas y la idea aquí es administrar cada una de las áreas de nuestro negocio, ventas, marketing, recursos humanos, etc. Pero también es bien importante conectar nuestra contabilidad con nuestras ventas, conectar nuestro marketing con nuestro soporte al cliente, por ejemplo, conectarlo y automatizarlo, porque ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos procesos en el negocio que se pueden automatizar, que lo hacemos de memoria. Se me ocurre, cuando un cliente me manda un pago, yo actualizo la factura, o al revés, cuando yo genero una factura, tengo que generar los pagos, ¿no? Tengo que generar en el banco, tengo que enviar en la cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Entonces la idea es administrar varios de nuestros procesos, conectar todos esos procesos y automatizarlos. ¿Por qué Zoho? Bueno, Zoho les comento que tiene más de 15 años, tiene más de 50 millones de usuarios, tiene una gran cobertura, es muy funcional, tiene una UI muy intuitiva, una forma de trabajar muy intuitiva. La suscripción es flexible, es seguro, confiable, tiene buen soporte técnico y sobre todo, esta última parte, es muy flexible, muy personalizable y es automatizable. ¿Por qué? Porque ustedes creerán que Zoho solamente se puede dar el lujo de manejar las grandes empresas o los grandes bancos o empresas comercializadoras. Pero como vamos a ver más adelante, nosotros, o bueno, en la empresa hemos aplicado Zoho a diversos tipos de empresas, a colegios, a constructoras, a empresas de servicios, empresas comerciales, etc. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora ustedes se preguntarán, si Zoho es una empresa con 15 años y con 50 millones de usuarios, ¿por qué no es que la hemos escuchado? ¿Por qué es que tal vez más nos suena Microsoft? O nos suena Facebook, nos suena Apple, pero no nos suena Zoho. ¿O por qué no suena, por ejemplo, tal vez algunos ya hemos ingresado a buscar este tipo de aplicativos? ¿Por qué no suena, por ejemplo, aplicativos como Salesforce o, por ejemplo, como Marketing Hub? Pero no nos suena Zoho. Bueno, Zoho les cuento que es una empresa que está basada en la India, donde tienen mucha dedicación justamente por los temas informáticos, los temas de tecnología, ¿no? Como pueden ver aquí. Y que sobre todo ellos invierten mucho en su software. No invierten en publicidad, no están en Silicon Valley, no tienen sus aviones privados, etcétera, pero toda la inversión que cualquier otra empresa hace para hacerse conocida y para aparecer en las bolsas de valores, etcétera,
Ellos lo aplican a su personal, a sus capacidades y a mejorar las plataformas que ellos tienen. Pero no crean que es una empresa pequeña. Por ejemplo, este es su edificio principal, que está ubicado justamente en India. No es una empresa pequeña, no es una empresa, sí, lo que está en una pequeña oficina, es realmente una gran empresa. Y esto es importante porque les insisto, nadie lo menciona en Silicon Valley, por ejemplo, pero realmente es una empresa en la que podemos confiar toda nuestra data de nuestra empresa para así mejorar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos puede ayudar Zoho? Ya vamos a entrar un poquito en detalle de sus aplicativos. En primer lugar, todos nosotros, cuando hemos formado nuestra empresa, lo primero que necesitamos es un tema de trabajo colaborativo, colaboración y transformación de las formas de trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, un tema de correo electrónico, un tema de documentos, un tema de calendario, un tema, por ejemplo, de un chat interno. Y lo interesante de Zoho, por ejemplo, como ya pueden ver aquí en la pantalla, ya tiene integrado un tema de correo electrónico, tiene integrado un tema de clic, que es un chat interno. Seguramente muchos de nosotros utilizamos WhatsApp para comunicarnos con nuestros colaboradores, pero el fin de semana nadie quiere coger WhatsApp para ver un tema de trabajo. Incluso muchos apagan celulares, o en todo caso, por ejemplo, algunos pueden tener más de un número para los amigos y para la familia y otro número para el trabajo, que se apagan y bien se acaba el horario. ¿Okay? Pero acá, por ejemplo, tenemos un aplicativo justamente para un trabajo colaborativo interno. Un tema de documentos, un Google Drive, ¿okay? Pero parte de eso que nos permite trabajar con equipos colaborativos. Un tema de Writer, Sheet o Show, que vendría a ser el Microsoft Word, el Microsoft Excel, el Microsoft PowerPoint. Un tema de trabajo también en equipo, la nube corporativa. Y todo esto, como lo pueden ver, integrado en una sola plataforma. Ya no hay nada de que voy a abrir la ventana de Google para Gmail y voy a abrir la ventana de WhatsApp para comunicarme y voy a abrir Dropbox para ver los documentos y un archivo de Word, un archivo de Excel, etc. No, todo lo tiene aquí. Y sobre todo, desde ahí, por ejemplo, tal como comenta Gamaliel, ya estamos optimizando el trabajo porque de por sí no estamos desperdiciando tiempo en pasar de aplicativo en aplicativo. ¿Okay? ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, con Zoho? Podemos ver un tema de marketing y ventas y un tema de servicio al cliente. ¿Marketing de ventas para qué? Para cerrar más tratos, más negocios en menos tiempo. Obviamente, si cerramos un trato en cuestión de días, vamos a poder cerrar más negocios, vamos a poder trabajar más, obviamente ganar más dinero y crecer más. Y además el servicio al cliente, porque ahora toda empresa necesita estar centralizada en el cliente. Las herramientas correctas en el contexto necesario para que el cliente esté satisfecho con la ayuda que le demos. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunas pantallas. Un tema de marketing. Todo el tema de marketing también está optimizado. Por ejemplo, un tema de campaña. Seguramente muchos de nosotros podemos utilizar MailChimp para enviar correo electrónico. Pues Zoho lo tiene integrado. Algunos de nosotros, por ejemplo, para revisar redes sociales podemos utilizar HotSuite o Marketing Hub. Pues Zoho tiene una plataforma social justamente para manejar redes sociales. Encuestas, un Google Forms, está Survey. Un tema de Google Analytics, está PageSense. Más adelante vamos a ver algunas pantallas más. Un tema para, por ejemplo, Zoom, un TeamViewer, pues está Webinar, está Meeting, está otros aplicativos que nos ayudan, por ejemplo, para un tema de marketing, tenerlo todo centralizado. Nuevamente, no vamos a pagar licencias para una licencia Zoom, una licencia de Marketing Hub, etcétera, etcétera. Todo lo podemos tener centralizado y sobre todo conectado al mismo usuario, al mismo interesado que lo captamos por redes sociales, pues a ese mismo usuario le mandamos un correo electrónico y ese mismo usuario le podemos enviar una encuesta de satisfacción y podemos ver cómo navega en el sitio web. Más adelante vamos a ver algunas pantallas de esto. Por ejemplo, este es el tema, ¿cómo conseguimos actualmente clientes? Ya no creo, espero, que no haya ya empresas que estén haciendo, por ejemplo, volanteo. Uno, por un tema de desperdicio, por un tema de ecoamigable, generar basura, etcétera. Pero sobre todo porque ahorita prácticamente todos estamos conectados ahorita a las redes sociales.
Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestros clientes? Pues en redes sociales. Y en una sola pantalla podemos manejar todas nuestras redes sociales para optimizar también el manejo de las redes sociales. Saber dónde publicamos, programación de publicaciones, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en vivo. Además, si ya tenemos más control, la idea es conocer a nuestros clientes. En una pantalla así podemos ver, por ejemplo, quién está navegando en este preciso momento en nuestro sitio web. Y a partir de ahí, ver qué navegan, qué páginas buscan, etcétera, etcétera. Ver en qué parte están interesados, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué necesitamos todo eso? Un ejemplo muy rápido. Tenemos 3 tipos de clientes. Por ejemplo, el cliente A visita la página principal y le podemos mandar un chat que diga, hola Sam, por ejemplo, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? El cliente B puede ser que visite no la página principal, sino la página de característica del producto o servicio. Y le mandamos un chat que diga, hola John, ¿necesitas decidir sobre algún producto que sea adecuado para ti? Y el cliente C ya avanzó y está en la página de precios. Entonces ahí le decimos, hola Sara, ¿te gustaría obtener un 10% de descuento en nuestros productos? Entonces, si nosotros llegamos a conocer a nuestros clientes a este nivel, podemos personalizar nuestra oferta. Ya no vamos a ofrecerles a todos lo mismo porque todos no necesitan lo mismo y no están buscando lo mismo. Entonces, podemos obtener más clientes potenciales así. Y a la vez, una vez que obtenemos esos clientes potenciales, los podemos, por ejemplo, clasificar. Si ya conocemos a nuestros clientes, ahora los podemos clasificar. Por ejemplo, por la predictividad de cuánto ese cliente va a generar a mi empresa. Va a generar, por ejemplo, menos de 1.000 soles, entre 1.000 y 5.000, entre 5.000 y 10.000, y obviamente cada cliente con un valor diferente va a meritar un diferente tiempo para dedicarle a él, ¿no? Y además, sobre todo, también un tema de comunicación, porque perfecto, tenemos toda la información del cliente, pero si no nos podemos comunicar de una manera acertada con ese cliente, lo perdemos. Lo que no se comunica no lo van a conocer ellos. Y un aplicativo como Sohu, donde todo esté integrado en una omnicanalidad, podemos comunicarnos con el cliente mediante llamadas telefónicas, mediante correos electrónicos, mediante chat, mediante redes sociales, y tenemos la información del cliente en vivo y en directo. Nuestra plataforma, para que no sé si alguna vez a ustedes ha pasado que llaman a un cliente y tal vez confunden al cliente o no se acuerdan cuál fue el último producto que pidió o no se acuerdan cuál fue la última queja que tuvo, no saben por qué tal vez no está tan contento, pues en este aplicativo podemos tener todo el historial del cliente. ¿Ok? Y además justamente el tema de satisfacción del cliente, cuáles son las palabras claves que más buscan nuestros clientes, un análisis de sentimiento, ¿no? Un NPS, un Net Promote Score. Nuestro cliente está contento con nosotros, nos recomendaría, su sentimiento es negativo, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿No? Y además que, bueno, si ya entramos muchísimo más en un tema muy avanzado, podemos automatizar todo nuestro proceso de venta, ¿no? Si nuestro proceso de venta es muy similar para todos los clientes, pues podemos automatizarlo para que en un par de clics avancemos en ese embudo de conversión para optimizar nuevamente nuestros tiempos, ¿no? Y obviamente obtener información de todo lo que estamos haciendo, información de nuestro embudo de ventas, información de probabilidad de cierres, información, por ejemplo, de qué días se generan más ventas, por qué medios se generan más ventas, etc. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos reales. Además, no solamente es un tema de trabajo colaborativo y marketing y ventas, también es un tema de finanzas, porque obviamente si yo estoy generando ventas, también tengo que ver el tema de la contabilidad. El tema de la contabilidad de mi empresa es muy importante. Y no solamente por un tema de ingresos, por ejemplo, cuánto me deben mis clientes actualmente y cuánto me deben con 15 días de vencimiento, con 30 días, 45 días de vencimiento, etcétera. O cuántos ingresos tengo por mes para prever mi flujo de caja, por ejemplo. Sino también un tema, por ejemplo, de gastos, ¿ok? ¿Cuáles de mis trabajadores tienen más gastos en mi empresa? Tal vez mis trabajadores requieren, por ejemplo, un tema de viáticos, un tema de pasajes, etcétera, etcétera. Nuestros trabajadores pueden reportar eso y nuevamente, como todo esto se puede hacer con el aplicativo,
Ya no va a pasar por lo que alguna vez viví con un cliente, por ejemplo, que al final del día regresaban sus trabajadores y le reportaban todos los gastos que hacían. Y había un asistente que tenía todas esas boletas que registrarlos en un Excel. Pues ahora ya no, porque el mismo trabajador lo podría registrar en su propio aplicativo, ¿no? Además, aquellas empresas que son comercializadoras, pues ojo, también tienen un aplicativo para un tema de inventario. Saber cuántos inventarios tienen de cada producto, les va a alertar cuando hay un mínimo de inventario para que soliciten más productos, le va a demostrar cuántos productos está por empacar, por enviar, por recibir o cuántos ya se han recibido, etcétera. Entonces, también podrían manejar un tema de inventarios acá, ¿no? Y sobre todo, un tema de contabilidad ya a muy grandes rasgos. Por ejemplo, esta pantalla me va a decir, con esos 4 numeritos ya me dice mucho, por ejemplo, total de ingresos. Actualmente yo tengo que cobrar $27,000, por ejemplo, y ya me deben $4,000. Y actualmente yo tengo que pagar $1,500 y ya me pasé de la fecha de vencimiento $2,400. Por ejemplo, con esa sola información, en mi flujo de caja, yo puedo optimizar ya sea en la gestión de cobro como las ventas a mis proveedores, ¿no? Para evitar no solamente un disgusto entre mis proveedores, sino también un tema, por ejemplo, de intereses moratorios, etcétera. Entonces, todo eso también lo aplica Soho Books. ¿Y qué otras áreas? Por ejemplo, recursos humanos. Seguramente muchos de ustedes tienen equipos de trabajo. Tienen, por ejemplo, incluso equipo de trabajo temporal, ¿no? Ya sea por temporada alta o tienen que ver por días, etcétera, ¿no? Entonces, Soho también tiene herramientas para eso, como por ejemplo, para llevar un tema de convocatorias de trabajo, todo virtual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? No sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de enviar un anuncio por periódico, ¿no? Buscamos vendedor. Deje su CV documentado en nuestra oficina. Y seguro que ahí el mismo día le tienen un file enorme de documentos de CV que seguramente ni lo van a leer. O peor aún, que diga, mándame tu CV a mi correo electrónico. Y al toque tienen más de 100 correos electrónicos con archivos adjuntos que nuevamente no lo van a leer. Entonces, para eso, por ejemplo, ya viene un tema de pasar, de digitalizar ese proceso, de iniciar la transformación digital en ese proceso, por ejemplo, y tenerlo todo en un aplicativo que me permita gestionar a mis trabajadores. Una vez que el trabajador o la persona que quiere el trabajo ya pertenece a mi equipo de trabajo, yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son sus habilidades para brindarle capacitación, ¿no? Por ejemplo, en esta pantalla que veis, ¿no? Por ejemplo, de Christine, que tiene estas habilidades por desarrollar en potencia, etcétera. Y dependiendo de eso, pues, se les brinda una capacitación personalizada a cada trabajador, ¿no? O por ejemplo, también que les ayude a un tema de control de horas de trabajo. ¿Qué trabajadores, cuántas horas han trabajado, cuántos días han trabajado y por lo tanto cuántas horas se les tiene que pagar? En especial aquellos trabajadores que son temporales, por ejemplo, o por horas o por campañas. Incluso tiene un registro muy detallado de la hora de entrada y de salida, por ejemplo, del trabajador. Y nuevamente todo esto por un tema de optimización. Si nosotros logramos mejorar todo esto, podemos optimizarlo. Si nosotros podemos controlar todo esto, podemos optimizarlo y mejorar día a día. Ver cuáles son los trabajadores, los colaboradores que mejor performance tienen. O, por ejemplo, cuáles son los colaboradores, por ejemplo, que entre sus habilidades tienen buena comunicación. Pues los pongo a trabajar de la mano con los clientes. Pero tal vez hay algún trabajador que no tiene buenas habilidades de atención al cliente de comunicación, pero sí de planeamiento y de resolución de problemas. Entonces lo hago a cargo de un equipo de trabajo y así, ¿no? Una persona, por ejemplo, que un trabajador, un cajero, por ejemplo, que se le ve desanimado, que no tiene motivación por atender al cliente, tal vez no signifique que no quiera trabajar, sino significa que tal vez no tiene buenas habilidades de atención al cliente y que por contrario tiene otras habilidades muy interesantes como de resolución de conflictos, de planeamiento, etcétera, y lo podríamos aprovechar en otra área. Y tal vez una persona que lo hemos puesto al mando de un equipo de trabajo y que le hemos puesto una gran oficina, pero que no se comunica con más gente, no va a estar motivado porque tal vez lo que le motiva justamente es trabajar y ayudar a los clientes.
Tan solo conociendo eso podemos optimizar todo nuestro proceso en el tema, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué trabajar todo esto de forma integrada? Por un tema de inteligencia de negocios, un empoderamiento empresarial con conocimiento profundo de datos. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando de temas de marketing, de temas de venta, temas de logística, de temas de contabilidad, de temas de recursos humanos, ¿ok? Y con toda esta información, nosotros podemos desarrollar paneles de control. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy genérico, donde podemos ver el crecimiento de ventas, el crecimiento o una orden, cuántas órdenes, cuántas ventas promedio al mes tenemos, cuánto mejoramos, etcétera. Pero ustedes ahorita ven algunos números y una barra, pero por ejemplo podemos tener toda esta cantidad de tipo de visualización de datos que nos ayudaría justamente a trabajar, a procesar toda nuestra data y poder ver la información real y así tomar decisiones, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, justamente ahorita que estamos viendo temas de este curso, de estas capacitaciones, ¿no? Imagínense ustedes que, por ejemplo, están a cargo, que ustedes tienen a cargo una institución educativa que va a prestar capacitación, por ejemplo, ¿no? Por un lado tenemos una lista de clientes, por ejemplo, tenemos una lista de clientes o una lista de alumnos que ya antes ha participado en cursos de recursos humanos, en cursos de contabilidad, en cursos de tecnología, por ejemplo. Además, con esa base de datos, nosotros podemos en nuestro sitio web ofrecer los cursos que ya sabemos que más alumnos requieren. Tal vez, por ejemplo, se me ocurre, en febrero, en marzo, la mayoría de alumnos requiere temas de contabilidad, de tributación, porque se acerca el tema de la renta anual. Y, por ejemplo, se me ocurre que para octubre, noviembre, los más alumnos requieren temas de marketing, curso de marketing, justamente para la campaña navideña, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a eso adecuamos nuestro sitio web. Además, también un tema de contabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente si sabemos qué curso puede tener más alumnos potenciales, podemos obviamente saber qué cursos van a tener más rentabilidad o qué curso, por ejemplo, nos cuesta más de llevar a cabo por un tema de que los docentes cobran más o que tal vez si son más alumnos debemos alquilar más locales para brindar la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente también automatizar el tema de certificados para saber lo que los alumnos están buscando, ¿no? Y tener un tema de atención al cliente, ¿no? Que el alumno me pueda preguntar rápidamente de qué trata el curso, cuántas horas dura, cuánto cuesta, si hay facilidad de pago, e incluso hasta con chatbots. Se puede crear chats automatizados para responder las preguntas más frecuentes. Y todo esto en paneles de información que me ayuden a saber, que me puedan ayudar a tomar decisiones en el momento, por ejemplo, tomando en cuenta todos los datos del 2020 y 2021, por ejemplo, saber cuáles son los mejores cursos para abrir durante esta última etapa del 2020, de 2022, por ejemplo, ¿no? Y con esto, ¿qué es lo que le podemos ofrecer a un alumno? Tenemos el curso para ti. Sabemos que tú te has inscrito durante estos 2 últimos años en temas de tecnología, pues mira, vamos a abrir un curso de tecnología y creemos que este es para ti. O por ejemplo, sabemos que tú has comenzado con cursos de atención al cliente y luego ya tienes un tema, por ejemplo, de recursos humanos, vemos que estás aumentando, que estás creciendo en tu camino profesional, pues ahora te vamos a ofrecer un curso, un diplomado de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, si se llega a conocer al cliente de esta forma, podemos darle una oferta personalizada y obviamente todo esto nos va a ayudar a optimizar recursos. No vamos a abrir cursos que sabemos que no va a tener alumnos, vamos a ganar más dinero ofreciendo los cursos que sabemos que va a tener muchísima atención y mejorar obviamente en la empresa, ¿ok? Ahora, vamos a hacer unas pequeñas demostraciones de las plataformas, ¿ok? Como les comentaba, la idea es que Soho es una plataforma que podemos personalizarla e implementarla en empresas de diferentes rubros. Hemos estado hablando de un tema de comercialización, pero por ejemplo, ¿cómo puede ayudar Soho a un colegio, por ejemplo? ¿No? Entonces, por ejemplo, este es el colegio San Luis Gonzaga, por ejemplo, ¿ok? Haciendo un paréntesis, bueno, tengo autorización para mostrar esta plataforma, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si me llama un padre de familia y se identifica con el apellido, por ejemplo, Boyer Flores, el padre de familia Víctor Boyer Flores? Entonces, pues en mi plataforma, como pueden ver aquí,
Tengo todos los datos de la familia Boyer Flores. Sé quién es el padre, sé quién es la madre, dónde viven, su número telefónico, etc. Sé también cuáles son los alumnos que tiene mi institución educativa y sé cuáles son las matrículas que tienen activas estos alumnos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el padre de familia quiere información sobre la alumna que está en quinto de secundaria? Pues abrimos su ficha de matrícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ficha de matrícula de la alumna, ¿no? Vemos cuál es el proceso de la matrícula, cuánto es su pago de pensión, etcétera, e información relevante. Por ejemplo, en qué salón está, su registro de notas, su contrato, su estado de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y además podemos ver el historial de correos electrónicos, que era lo que yo les comentaba, ¿no? El historial de correo electrónico que se le manda a ese padre de familia, ¿no? Por ejemplo, sobre el salón. Por ejemplo, a ver, permítame un segundito, mientras que carga la página. Ok, por ejemplo, sobre el contrato de servicio, que aquí está, ¿no? Sobre el contrato de servicio vemos que, por ejemplo, ellos firmaron su contrato, tal fecha, y que básicamente actualizaron los datos y que autorizaron para el anexo 2, para el anexo 3, para el anexo 4 y para todos los anexos del contrato. Y si yo quiero ver la firma del contrato, pues simplemente abro esa declaración jurada. Abro este contrato educativo, por ejemplo, y yo puedo ver aquí el contrato digitalizado con la firma. Bueno, en este caso fue un ejemplo de firma, por eso es de que simplemente son las iniciales ahí. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, información tenemos en el colegio? Los salones. Por ejemplo, en el quinto de secundaria, sección A, por ejemplo, tenemos quiénes otros alumnos están matriculados ahí y qué otros cursos hay en ese salón. Y si abrimos la ficha de cada curso, vamos a ver, por ejemplo, el profesor a cargo, los correos electrónicos que mandan los comunicados, etc. Además, también, por ejemplo, tenemos un tema de registro de notas del alumno. Estas son las notas que ha sacado en el primer bimestre, incluso con su comentario, ¿no? Y bueno, segundo, tercero y cuarto todavía no están las notas. Y con esto nosotros generamos la libreta de notas, totalmente automatizado. Con un solo clic ya le enviamos la libreta de notas al padre de familia. Y además, por ejemplo, un tema de estado de cuentas. ¿Cuál, por ejemplo, este es el estado de cuentas de la alumna que está, por ejemplo, becada, y todos los pagos que debe de hacer en la matrícula, marzo, abril, mayo, junio. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, si abrimos la matrícula o el pago del mes de marzo, podemos enviar recordatorios de pago, por ejemplo. Podemos enviar, y miren, o sea, si yo necesito cobrar el mes de junio, no le voy a escribir, estimado padre de familia, por favor, se acerca la fecha, no sé. No, ya tenemos plantillas, por ejemplo. Y dentro de estas plantillas tenemos, por ejemplo, la plantilla de la pensión que está por vencer, que es esta de acá, ¿no? En el mes de marzo, la fecha de vencimiento tal, por favor, realice el pago, ¿no? Aquí está cómo hacer el pago mediante el BCP. Y se lo enviamos. O, por ejemplo, ¿qué pasa si esta alumna pagó? Perfecto, le enviamos un agradecimiento por pago puntual, que en este caso es este electrónico, ¿no? Agradecimiento por pago puntual marzo de 2022, muchas gracias por haber pagado el día tal, tantos soles por tal concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, así es como se podría obtener o cómo podríamos trabajar en cuestión de segundos información de un alumno. Han habido casos, por ejemplo, que el alumno se ha sentido mal. Ok, ¿qué alumno se siente mal? Por ejemplo, la alumna Vania se siente mal. Tenemos que llamar al padre de familia, perfecto. Abrimos la ficha de datos de la alumna Vania, abrimos la ficha de datos de su familia, ¿no? Sabemos quién es el responsable del alumno, el padre, perfecto, entonces llamamos al padre, ¿no? Entonces, de esa forma es como el aplicativo nos puede mostrar muy rápidamente la información precisa para nosotros poder actuar, para poder tomar buenas decisiones. Además, por ejemplo, el tema de redes sociales, ¿no? Lo que hablábamos, ¿cómo nos ayuda, por ejemplo? Podemos obtener toda la información de las redes sociales del colegio, ¿no? Toda la estadística, la audiencia, por ejemplo, cuántos me gusta tiene, etcétera, ¿no? De dónde nos visitan o de dónde son los me gusta, las publicaciones que realizan, ¿no? Y sobre todo qué personas son las que más interacción tienen con las plataformas del colegio.
Y si es que esta persona, por ejemplo, si sé que mucho me interactúa con mis redes sociales, tal vez sea una madre de familia o tal vez sea una persona interesada en el colegio. Y a partir de ahí, pues obtener un tema de clientes potenciales para el siguiente año. Y con cada una de las publicaciones, un tema de estadística también de la misma aplicativa, ¿no? Por ejemplo, cuántos me gusta, etcétera, ¿no? Y la estadística, por ejemplo, de todos los que le han dado los me gusta, son clientes comprometidos o clientes potenciales. A todos ellos le podemos mandar, por ejemplo, una carta de invitación para el proceso de admisión 2023, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, lo que yo les mostraba. Ahorita, por ejemplo, hay una persona navegando en el sitio web y yo puedo ver toda la ruta de navegación de esa persona. Puedo ver de dónde se conecta, qué sistema operativo utiliza. Y si veo que es una persona que me visita constantemente y que está visitando la página del proceso de admisión, pues puedo iniciar un chat con esa persona, un chat proactivo. Ya no esperar que esa persona se contacte conmigo, sino justamente iniciar nosotros el proceso de venta, por decirlo de alguna forma. Y toda esa comunicación va a quedar grabada en la plataforma. Y, por ejemplo, con el colegio, este tipo de análisis, ¿no? Les mostré anteriormente un tipo de análisis muy genérico, ¿no? Que sería más o menos este de acá, pero si queremos ver un ejemplo real, por ejemplo, sería esto, los postulantes matriculados y no matriculados, por ejemplo. Estos datos están modificados justamente para hacer la demostración, pero lo que nos ayuda, por ejemplo, es ¿de qué nos ayudaría saber cuántos postulantes tenemos en un grado y en una sección, ¿no? Y cuántos llegaron a matricularse? Por ejemplo, yo puedo filtrar y que me muestre solamente de nivel primario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir la data? Esto. La mayoría, 75 postulantes, postularon, valga la redundancia, a primero de primaria. ¿Y cuál fue la tasa de conversión? 36%. 27 se matricularon. ¿Dónde tengo mejor tasa de conversión? En sexto de primaria. Más de la mitad se matricularon, pero es donde tengo menos alumnos. ¿Qué decisiones puedo tomar a partir de aquí? Por ejemplo, voy a mandar más campaña digital para segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Voy a invertir en redes sociales para conseguir alumnos para sexto de primaria o voy a seguir con primero de primaria. Además, teóricamente ya tenemos 27 alumnos nuevos. ¿Podemos realmente matricular a un alumno más o va a ser necesario abrir otro aula? Y si abrimos otra aula, ¿cuánto nos costaría abrir esa aula? ¿Cuántos alumnos necesitaríamos para llegar a un punto de equilibrio por un aula nueva? Entonces, ¿realmente nos conviene conseguir más alumnos de primero de primaria? O, por ejemplo, perfecto, en sexto de primaria, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos la vista completa? ¿No? En quinto de secundaria, por ejemplo, necesitamos más alumnos, pero ¿realmente nos conviene invertir en marketing digital para quinto de secundaria? La respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque quinto de secundaria se va. Este año estudia y se fue. Mejor hacemos esfuerzos de marketing digital en inicial y en los primeros años de primaria, porque son alumnos que teóricamente van a quedar varios años con nosotros. Entonces, ese tipo de información se puede tomar acá. Y por supuesto también un tema, ¿no? De información, cuántos alumnos tenemos en cada aula, cuántas aulas nuevas necesito abrir nuevas secciones, por ejemplo, ¿no? Incluso temas que tal vez no son tan de negocio, pero que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo distribuyo el sexo en cada sección? ¿Cuántos alumnos hombres y cuántas alumnas mujeres tenemos? Por ejemplo, en este caso tenemos muchísimo más alumnos hombres que mujeres. Tal vez en una nueva sección los podemos hacer una mejor paridad en el caso de sexo, ¿no? Y así podemos tomar varias decisiones. Como les comento, solamente, o sea, la idea es, vean cómo un colegio les puede ayudar muchísimo esto, ¿no? Obviamente con tema de ventas. Paréntesis, también tenemos panel informativo del tema de finanzas, pero eso, bueno, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que es entendible que no puedo mostrar, porque ya es información propia del colegio, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo, con una empresa de servicio. Pero vamos a ver, por ejemplo, una empresa de marketing, una empresa de servicios como esta de acá. Por ejemplo,
vamos a ver el tema de contabilidad. Esta es una empresa nueva, recién está en funcionamiento hace muy pocas semanas, pero miren cómo, por ejemplo, cómo le va a mostrar el flujo de caja de esa empresa. Y además estadísticas interesantes de dónde es que gasta más dinero, en qué partidas gasta más dinero, ¿no? Y esa, por ejemplo, ya ustedes me dirán, perfecto, yo sé cuánto gasto, pero ¿y si yo quiero más detalles? Pues, por ejemplo, yo puedo venir al registro de gastos de esa empresa, por ejemplo, este registro de acá, y yo puedo almacenar aquí incluso la factura de venta, para tener aquí todo el detalle, ¿no? ¿Cuánto gastó? ¿A quién le gastó? ¿Por qué gastó? Entonces ya nada de que, a ver, quiero corroborar por qué el colaborador tal me trajo esta factura por viáticos. Perfecto, no voy a tener que irme al file, no voy a tener que imprimir las facturas, no voy a tener que ir a abrir un Excel, nada. Simplemente busco en este documento de Excel, incluso lo puedo buscar por el número de la factura, ¿no? Lo puedo buscar por el número de la factura y me va a dar justamente esa factura. Y a partir de ahí yo puedo tener toda la información, ¿no? De lo que gastó y lo que no gastó. Además, por ejemplo, esta empresa me va a ayudar, por ejemplo, también para un tema, mostrarles cómo se puede optimizar el marketing, por ejemplo, el tema de correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, cuando un nuevo usuario esté interesado, entra, puedo crear yo lo que vendría a ser un recorrido, ¿no? Y en base a varias decisiones, a varias condiciones, le puedo enviar a una sola persona correos electrónicos distintos. Por ejemplo, puede entrar mediante mi sitio web, pero uno puede estar interesado en el servicio 1, en el servicio 2 y en el servicio 3. Y dependiendo de dónde está su interés, pues le voy a enviar un correo electrónico diferente. Y dependiendo de si me responde el correo electrónico o no, pues lo etiqueto de una forma diferente, ¿no? Todo este proceso de optimización, por ejemplo, me ayuda a que yo le doy play a esto y me olvido de justamente ver si un cliente me ha escrito, si un cliente no me ha escrito, en qué está interesado, en qué no está interesado, no. Simplemente el cliente recorre, hace todo este recorrido y finalmente aquí, cuando el cliente recibió el correo electrónico e incluso cuando el cliente abre al menos el correo electrónico, la plataforma me va a decir, Víctor, mira, este cliente ya es un cliente precalificado. Ahora sí, ocúpate en llamarlo, por ejemplo, ¿no? Y además, por ejemplo, les voy a mostrar aquí también otro tipo de panel de información, por ejemplo. En temas de marketing, puedo tener este nivel de detalle. Quiénes visitan el sitio web, de dónde visitan, de Piura, de Lambayeque, de Lima, etcétera, y mucha más información. Qué dispositivos usan, el sistema operativo, tamaño de la pantalla, qué campaña les llevó a mi sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Qué horas visitan más, qué horas no visitan tanto, etcétera. Y lo mismo, un tema, bueno, de visita al sitio web, ¿no? Y además, como para ir terminando esta demostración y pasar al tema de preguntas y respuestas, que seguramente pueden tener varias, quiero mostrar rápidamente un tema muy interesante para analizar, por ejemplo, las visitas al sitio web que se llama mapa de calor, ¿no? El mapa de calor lo que me va a permitir es, van a ver a continuación, lo que me va a permitir es ver cómo navega las personas en mi sitio web y a partir de ahí tomar decisiones de si mi sitio web está, por decirlo de alguna forma, bien diseñado y qué visitan, dónde hacen clic, dónde no hacen clic. Por ejemplo, en estas visitas, mis clientes o las visitantes a este sitio web hacen clic en estos botones. Incluso me dicen cuántos clics hacen, ¿no? ¿Dónde más hacen clic? Por ejemplo, curiosamente aquí, ¿no? ¿Dónde más hacen clic? Por ejemplo, en este icono. Y así yo puedo ir analizando mi sitio web para mejorarlo. Ahora, ¿cómo se podría aplicar esto? Imagínense, por ejemplo, que estas imágenes en vez de personas sean de productos. El producto 1, 2, 3, una especie de un catálogo de productos. Con este tipo de análisis, yo podría saber cuál es el producto que más hacen clic mis visitantes o al que más les hacen clic. Y de esa forma yo podría saber cuál es el producto que más les interesa. Además, por ejemplo, un mapa de desplazamiento, les voy a mostrar rápidamente.
por ejemplo ¿no? Este mapa de desplazamiento me permite ver hasta qué punto de la página web mis usuarios navegan más. Por ejemplo, el 100% navega esta primera parte, luego un 84% llega a esta parte, ¿no? Luego un 50% llega a esta parte y así. Saber hasta qué parte de mi sitio web navega. Y además de eso, el mapa de atención. El mapa de atención básicamente es cuánto tiempo yo me quedo en determinadas áreas del sitio web, que es lo que van a ver a continuación. Y la idea aquí es que con toda esta información, si yo cruzo todos estos datos, yo podría tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, mapa de atención, la mayoría o el promedio, mis usuarios tienen un minuto, más de un minuto en esta primera parte. Aquí baja 16 segundos, pero acá, por ejemplo, recupera un poco, 18 segundos, ¿no? Acá ya nadie mira, un segundo, pero por acá, por ejemplo, tal vez se pueda recuperar un poquito más la atención. Les insisto, ¿de qué nos sirve tanta información? Si nosotros sabemos interpretarla, podemos tomar buenas decisiones. Imagínense que esto es un catálogo y que la primera página que vean sea el producto que más ven, ¿ok? Entonces, el producto más vendido es el que va a recibir más vistas, el que va a recibir más acción, el que va a tener más clics. Pero yo ahí podría comenzar a hacer experimentos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el producto estrella 1 le agrego un producto complementario 2? Ahí nomás aladito, porque yo sé que va a traer la mirada. Puedo generar ventas sobre ese producto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese, por ejemplo, es otro de los aplicativos, ¿no? Y juntando, para ir terminando con un tema, por ejemplo, de contabilidad, por ejemplo, ¿qué pasaría si me escribe un cliente? Por ejemplo, el cliente Correa, Carlos Raúl Correa, por ejemplo, ¿no? Que es un cliente reciente que a quien le brinda una capacitación. Por ejemplo, este cliente que trabaja en esta empresa, yo puedo ver toda la información de la empresa, ¿no? E incluso del cliente. Y si es que el cliente incluso tiene tema, por ejemplo, tiene redes sociales como Twitter, por ejemplo, yo podría ver lo que estaría haciendo acá, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con este cliente? Por ejemplo, me contrató para brindar una capacitación y acá yo tengo toda la información de dicha capacitación. E incluso yo aquí, yo tengo ese proyecto, ya lo desarrollé, ese proyecto ya está completado, ya realicé todas las tareas y además ya lo facturé, por ejemplo, también, ¿no? Todo esto, como les comento, está integrado. Miren cómo desde una sola pantalla yo puedo ver realmente muchas cosas. Por ejemplo, la factura, ¿no? Y además también, si yo abro dicha factura, yo puedo ver, por ejemplo, los pagos realizados por ese cliente. Un comprobante, incluso yo puedo descargar y acá yo puedo ver los pagos realizados por el cliente. Y toda esa información está acá, de tal manera que la próxima vez que ese cliente me llame, yo simplemente lo busco por acá, el señor, por ejemplo, Carlos Correa, ¿no? Y yo puedo ver aquí toda su información. Y a partir de ahí, ya no saludé, hola, ¿con quién hablo? Sino, hola, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal te fue, qué tal te fue utilizando el aplicativo de Soho Project? ¿Necesitas otra capacitación? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un servicio mucho más personalizado, ¿no? Bueno, esas son, por ejemplo, una de las plataformas. También hay que tener en cuenta que esta es una plataforma muy grande, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero también por un espacio de tiempo corto, he intentado realmente y cubrir la mayor cantidad Muchas de aplicativos gracias. posibles. Y bueno, no sé si es que ahora tienen algunas preguntas. Sí, Víctor, muchas gracias, muy interesante tu exposición, estaba atenta y de verdad que es maravilloso saber que la tecnología se puede aplicar en organización de negocios. La primera pregunta, ¿cómo se podría implementar Soho en las universidades? Ok, en el caso de las universidades, les comento rápidamente, yo tengo experiencia trabajando con una universidad importante acá, en un área de posgrado donde justamente optimizamos todo su proceso de conseguir alumnos, ¿ok? En el caso de Soho podemos hacer un ejemplo muy parecido al del colegio. Si es que, pónganse a pensar, si un colegio privado utiliza Soho y ha logrado mejorar, comento rápidamente, este año tiene 33% de alumnos nuevos, ok, entonces imagínense el crecimiento del 2021 al 2022. Si con el aplicativo Soho han logrado mejorar este índice, han logrado mejorar sus
sus ventas, por decirlo de alguna forma, han logrado crecer, imagínense lo que una universidad podría hacer. En el caso de la educación hay muchísimas cosas por hacer, como les comento, entregar cursos personalizados, una mejor comunicación, un mejor marketing, conocer al cliente y decir, por ejemplo, Angie, yo sé que a ti te gustan temas de organización, mira, te ofrezco estos cursos. O, por ejemplo, Angie habrá llevado, por ejemplo, temas de atención al cliente y recursos humanos y ahora está interesado en gerencia, por ejemplo. Y puede haber otra persona, digamos, Carlos, que también llevó un curso de atención al cliente, que también llevó un tema de recursos humanos, entonces como que encaja en ese perfil de Angie. Y ahora, Carlos, yo también le puedo ofrecer un tema de gerencia, porque como sé que Angie, que tiene esa misma, por decir, recorrido profesional, se interesó en gerencia, yo le puedo también dar el mismo recorrido profesional a otro alumno, por ejemplo, Carlos, ¿no? En el caso de una universidad, como les comento, podría servir muchísimo para el área de admisión, para mejorar mucho el área de admisión, para dar mejor información y sobre todo para automatizarlo. No sé, por ejemplo, Lorena debe haber experimentado que cuando sacan una convocatoria o un anuncio de un curso, son muchísimas las preguntas, incluso preguntas que están en la publicación. ¿Qué días son? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? Etcétera, ¿no? Si se me hace un tema de automatización de correos electrónicos, podemos entregar toda esa información de forma automatizada. Nos ahorra tiempo en la gestión del alumno y nos permite ese tiempo ahorrado o orientarlo a un cliente o a un potencial alumno que realmente está bien interesado y así poder cerrar la venta. Bien, tenemos otra pregunta. Muy interesante las preguntas. Sí. ¿Qué página? ¿Esta página es de pago o de alguna suscripción? Sí, Gamaliel, te cuento. Esta página Soho, bueno, habrán visto que realmente es muy potente, es muy amigable, es muy intuitivo. No es gratis, ¿ok? No es gratis, es de pago, tiene suscripción mensual, tiene suscripción anual, etcétera. Pero yo les voy adelantando algo. El retorno a la inversión que ustedes van a obtener es muy alto. Les comento rápidamente. Con tan solo pagar una licencia de Zoom y con tan solo pagar una ampliación de Google Drive para obtener más espacio, ¿ok? Con eso ustedes ya pagan una licencia para utilizar todo el aplicativo Soho. ¿Okay? Realmente la licencia puede ser muy barata, dependiendo de los aplicativos que se van a aplicar, y pueden tener una muy buena retorno a su inversión de estas licencias. Aprovecho en todo caso esa pregunta también. Voy a regresar a la diapositiva en la que me presento. Ahí está mi correo electrónico y mi número telefónico y mi sitio web. Si acceden al sitio web, rápidamente, hagan un segundito, por favor. Bueno, a ver, mientras tanto, voy también, en todo caso, aprovechando para... Angie, no sé si hay otra pregunta o si deseas las puedo Sí, leer del chat mire, directamente. sí, le dice, esta herramienta, ¿qué nivel de seguridad tiene a la posibilidad de la fuga De de fuga de datos. datos? Ok, ¿No? te comento, Tania. Como les comentaba al inicio, Soho es un aplicativo que tiene más de 15 años, que tiene más de 50 millones de usuarios. ¿Ok? De hecho, Soho nació siendo una empresa de software de seguridad. ¿Ok? Ese fue su core business, pero a partir de ahí vieron la opción de abrirse al mundo empresarial. Ahora te comento algo, con 15 años de experiencia y con 50 millones de usuarios, en el momento en el que hay una pequeña brecha de seguridad en tan solo un usuario, pues Soho lo tiene que solucionar antes de que arriesgue a los más de 50 millones de usuarios. Y ese es un punto muy importante, la comunidad que se genera. ¿Por qué? Porque si uno de esos usuarios también detecta un problema con una de las plataformas, que no funciona bien, que tiene un problema que puede mejorar, es una opción que también va a mejorar para los 50 millones de personas, ¿ok? Como les comentaba al inicio, Soho, por más que no es muy conocido, no es un Microsoft, por ejemplo, no nos suena como un Microsoft, es un aplicativo muy potente y en tema de seguridad realmente sí es muy seguro. Tiene muy buenos servidores, tiene un muy potente tema de seguridad. Ahora, obviamente, y como en todos los casos, Tania, una cosa es la seguridad en sí de la plataforma y otra cosa es un tema, pues, de
lo que le dicen ingeniería social. Obviamente tenemos que tener buenas contraseñas, no tenemos que dejar las sesiones abiertas. Por ejemplo, nos permite hacer una doble autentificación con el celular, con la huella digital o con un Face ID para acceder a los aplicativos de software. Pero desde ese punto de vista, Tania, no tendrías por qué preocuparte. Los datos están seguros, pero también como usuario debemos hacer lo propio, ¿no? Bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene esta plataforma Soho? ¿Es recomendable los riesgos que podemos encontrar en esta herramienta, como los datos de organización? ¿Podríamos vender este servicio de optimización de recursos en Soho? Y en el caso de un negocio de pastelería artística, como el mío, ¿de qué forma podría ayudarme a implementar una plataforma como la que usted ha mostrado? Ok, a ver, la primera pregunta creo que es de Yajaira. ¿Cómo se tiene esta plataforma Soho? Como les comento, bueno, se tiene que acceder al sitio web de Soho, se tiene que registrar, incluso tienen periodos de evaluación. Sí les recomiendo muchísimo Soho. Si ustedes ya están utilizando un tema de Google Apps, un tema de algunos aplicativos, como por ejemplo Miro para un tema de proyectos o aplicativos parecidos, van a encontrar en Soho una integración de todas las áreas. Habiendo dicho esto, bueno, ¿qué riesgo podemos encontrar con esta herramienta con datos de la organización? Les insisto, la herramienta realmente es muy segura, no en vano tiene más de 50 millones y no solamente son MIPES, muchas grandes empresas trabajan con su. Habiendo dicho eso, y aprovecho antes de contestar la pregunta siguiente de Alejandra, acá tienen el sitio web de mi empresa. Rápidamente se acceden a mi empresa o al sitio web de mi empresa, hay un botón para una página de contactos en la parte superior derecha, como pueden ver. Y aquí, bueno, yo les ofrezco en todo caso la posibilidad de podernos reunir un asesoramiento personalizado por 30 minutos en el que podríamos discutir casos muy específicos para cada uno y a partir de ahí poder ver qué tanto les podría ayudar Soho a su negocio. Por ejemplo, en el caso de Alejandra, que tiene un tema de pastelería artística, pues, por ejemplo, se me ocurre que, bueno, ¿quiénes le mandan a hacer a ella su trabajo de pastelería? Personas que cumplen años, personas que tienen un aniversario, etc. Una vez que consiguen un cliente, por ejemplo, un cliente para el 15 de julio que cumple años, pues todos los 15 de julio de los años sucesores, esa misma persona puede volver a ser su cliente y le puede volver a ofrecer una torta, bocadito, cena, etc. ¿No? Entonces, por ejemplo, a partir de ahí, esa sería una ventaja o una posibilidad que le daría, por ejemplo, a Alejandra en su negocio de pastelería artística, ¿no? O además, si queremos ser muchísimo más analíticos, por ejemplo, de estas tortas o, por ejemplo, con estos diseños para fiestas infantiles, para fiestas de promoción, para graduaciones, etcétera, ¿en qué época del año sale cada torta? ¿Cuánto me cuesta hacer cada torta? ¿Qué tipo de torta me conviene más? ¿Qué fines de semana estoy desocupado, no tengo muchos trabajos para hacer una promoción? ¿O qué semanas ya estoy con muchos pedidos para ya no hacer promociones, para no decir que no a un cliente? O sea, el análisis que se puede hacer, incluso en un negocio que parecería que no necesita de temas digitales como una pastelería, ¿ok? Vean cómo sí se puede hacer, sí se puede implementar este tipo de aplicativos para justamente mejorar las ventas, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para Alejandra, ¿no? Y pues, como te comento, Alejandra, podría ayudarte la plataforma para aumentar tus ventas año tras año. Dependiendo de la cantidad de años que tengas tu negocio, de seguro que ya tiene varios clientes ahí. Puedes hacer que te vuelvan a comprar todos los años, ¿no? Bien. También, si alguno de ustedes quisiera darnos una idea, pueden escribirnos al link para que nos digan en sus niveles de satisfacción cómo está la charla y sobre todo que es una recopilación de datos que nosotros necesitamos. También vamos a compartir, no sé si Lorenita me ofreces compartir la pantalla. Ya tenemos el Ya, certificado virtual. ya Ya, está activo, Angie, de eso me encargo yo. ya, muchas gracias, doctora. Bien, quería yo darle a conocer a nuestros clientes
perdón, a nuestros, nuestros participantes a la ponencia. A ver, vamos a ver, ya tenemos el certificado de Víctor Francisco Rojas Rosas, que ahorita lo voy a proyectar en el Zoom. A ver, vamos a compartir. Víctor, me tienes que enseñar un poco de las herramientas que tenemos por acá. De las herramientas como es el Zoom. No te preocupes, Muy Angie, de bien. eso yo me encargo. Ya, doctora. No te Entonces, preocupes. teníamos otra pregunta más. Otra pregunta más. ¿Cómo podemos optimizarla? No, aquí había una pregunta importante. No sé, no quiero que se me escape ninguna. ¿Podríamos vender este servicio optimización de recursos con Soho? Y en el caso de un negocio, no, perdón. ¿Cuál es el costo de la utilización y a qué tamaños de empresas o organizaciones recomienda su uso? A ver, para responder primero a la pregunta de Gamaliel, si podemos vender este servicio de optimización de recursos con Soho. Entiendo que la pregunta va a si es que puede vender estos datos como un producto basado en datos. No sé si es que va por ahí tu pregunta, Gamaliel. Bueno, sí se puede. Básicamente yo también hago eso. En mi caso, yo no solamente implemento, no solamente tengo un tema de asesoramiento, desarrollo e implementación de la plataforma Soho, sino que también, como han visto en los ejemplos que les he dado, realmente gestiono y optimizo estas plataformas. Por ejemplo, para el colegio ya vamos trabajando 3 procesos seguidos de admisión y cada vez el proceso está muchísimo más automatizado, que no tiene absolutamente nada que envidiar a universidades. Incluso las universidades le envidian la plataforma que hemos logrado hacer en el colegio. Pero bueno, sí se podría, por ejemplo, el tipo de análisis que hemos hecho, si ustedes visitan en mi sitio web más adelante o si siguen en redes sociales, más adelante, por ejemplo, estoy preparando un tema de un informe, por ejemplo, sobre el COVID-19, la vacunación del COVID-19. Todo ese tema de datos, ¿okay? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo va creciendo, por ejemplo, la cuarta ola que ahora se está anunciando? Y obviamente, si una persona puede esta información, preparar información valiosa, también se puede vender. Básicamente lo que hacía durante pandemia esta persona, Loré de Mola, creo que es de MATLAB, ¿no? Que lo entrevistaban para dar estadística de COVID. Ok, exactamente eso se puede hacer acá. O, por ejemplo, podemos desarrollar encuestas, percepción de la ciudadanía, etcétera, y nuevamente ofrecer servicios basados en datos. Si es que va por ahí tu pregunta, Gamaliel, esa sería la respuesta. Básicamente, sí, yo también lo hago. Si te refieres a un servicio de implementación, también se puede. Nuevamente, es lo que yo realmente ofrezco a las personas que quieran trabajar con Soho, ¿no? Luego, para responder a la pregunta de Jefferson de cuál es el costo de la utilización, a qué tamaño de empresas o organizaciones se recomienda su uso. Mira, Jefferson, como te comento, Soho tiene varios tipos de licencias, ¿ok? Hay una licencia bien interesante que por menos de $1.50 por usuario al día, ¿ok? O sea, menos de 5 soles diarios, puedes obtener todos los aplicativos de Soho. ¿Okay? Pero obviamente aquí sí se tendría que tener una buena reunión para saber cuáles son tus requerimientos, cuáles son tus expectativas, para saber si es necesario todo el aplicativo Soho o si es necesario alguno de sus aplicativos o si es necesario ir paso por paso. Digitalización y transformación digital es diferente. Digitalización es, por ejemplo, atender tus pedidos mediante un chat en tu sitio web, por ejemplo. Pero transformación digital ya vendría a ser integrar todos los procesos de empresa al mundo digital, por decirlo de alguna forma, con una plataforma como Soho, ¿no? Tú, por ejemplo, Jefferson, podrías querer digitalizar tu proceso de contabilidad, llevar todo tu proceso de facturas mediante el aplicativo Soho para saber cuánto tienes por cobrar, cuánto tienes por pagar, cuándo, flujo de caja, etcétera. Podría ser un buen inicio
y vas a ver cómo te va a ahorrar tiempo y a partir de ahí iniciar un proceso de transformación digital en toda tu empresa y integrando clientes, ventas, proveedores, etc. Pero te insisto, Jefferson, puede costar menos de 5 soles diarios por usuario, ¿ok? Si tú tienes 5 o 10 usuarios en tu empresa, pues sería 25 o 50 soles diarios. Pero nuevamente, tenlo por seguro que la optimización de tiempo y de trabajo va a valer esa inversión en licencias, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Víctor Francisco. Y en esta noche hemos tenido una vasta e interesante información de tecnología. Damos paso a la doctora Miriam Arevalo Rodríguez, que está cerrando la sala. Gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias por el pase, Angie. Víctor, realmente es impresionante la cantidad de información que nos has brindado en tan solo 50 minutos. Muchas gracias. Eres espectacular, la verdad. Eso nos deja maravillados y un abanico de posibilidades con todo y cada una de las herramientas que se puede hacer y hoy en día con la tecnificación y cada una de nuestros empresarios y emprendedores tiene otra opción, ya no solo lo más básico, ¿no? Que el Excel, que el PowerPoint, que las, que el Office, sino que puedes optimizar, ¿no? Transformación digital, como bien lo indicaste. Ese es el término. En nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico, del doctor Pedro Peña Mariaví, de mi persona, de la gerencia de la sugerencia de promoción e inversiones, te damos el agradecimiento por haber compartido con nosotros esta vasta experiencia que tienes. Sé que 50 minutos, una hora, hora y media es bastante poco para poder resumir todo lo que se ha desarrollado y tú lo has hecho bastante bien, lo hemos entendido, creo que hasta todos aquellos que somos cero tecnológicos hemos podido entender qué se puede hacer con esto, con esta aplicación Soho. En ese sentido también queremos brindarte públicamente el certificado a nombre de la República del Perú, Colegio de Licenciados en Administración de Piura, certifica al ingeniero Víctor Francisco Rojas Rosas por haber participado en el programa permanente de perfeccionamiento profesional y en el ciclo de conferencias Martes Tecnológico denominados Experiencia de la aplicación Zoho para las MIPES en calidad de facilitador desarrollado el día 5 de julio del 2022, según la resolución 2022 Corla Piura, libro 02, folio 140. San Miguel de Piura, 5 de julio del 2022. Con esto queremos darte un agradecimiento por tu gran valiosa participación, Víctor, y recordarles a todos que nos dejen sus comentarios, qué les pasó, qué les ha parecido esta charla informativa, esta conferencia que nos ha brindado Víctor, y si quisieran que regrese con qué otro tema, de repente hablar un poco más de Soho, de repente hablar de alguna herramienta en especial. Y para ello necesitamos pues que cada uno de ustedes resuelva este formulario de satisfacción. Es muy importante para nosotros como gerencia poder adquirir las opiniones de ustedes y poder llegar también a nuestras metas. El día de mañana tenemos miércoles industriales, otro expositor de lujo y nuevamente la invitación a cada uno de ustedes para el día de mañana. Muchísimas gracias, Víctor, por tu paciencia, por compartirnos tu experiencia y esperemos encontrarnos nuevamente con un tema más amplio de lo que nos has indicado el día de hoy. Perfecto, Víctor dice, no pueden visitar su sitio web y ahí podrán obtener muchísimas, mayor información con ellos.
Clara Elena nos dice muchísimas gracias por la capacitación, muchísimas gracias a todos ustedes que se vienen conectando con nosotros, ya vamos un mes de este tema de ciclo de capacitaciones y siguen con nosotros y eso significa que los temas están interesantes y que algo estamos haciendo bien con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y será hasta el día de mañana.